número 413. 413. Adelante, hermanas, hermanos, bienvenidos. Número 413, habla Señor a mi alma. 413, habla Señor a mi alma. ¿Cantamos? Habla Señor a mi alma, abre tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual de lo antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. Buenos días, hermanos. Dios bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Romanos, el capítulo número 6, verso 23.
Romanos 6, 23. La palabra del Señor nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invito a que con reverencia vayamos de rodillas para hacer la oración. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, te alabamos, te damos gracias, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nuevas son cada mañana. Gracias porque nos permites estar aquí, en este centro misionero, en esta escuela. Necesitamos estar capacitados para enfrentar la última fase de la historia del conflicto entre el bien y el mal. La última fase donde el enemigo soltará todas sus armas, pero en medio de ello entendemos que nuestra defensa y nuestra victoria será Cristo Jesús. Danos sabiduría de lo alto, danos humildad, danos amor, danos, Señor, entendimiento para las decisiones que tienen que tomarse en este tiempo del fin. Permítenos entender en qué momento nos encontramos en la historia del mundo y la historia profética. Permite que nosotros, al entender, podamos convertirnos y podamos consagrarnos a ti. Podamos entender que todo esto está a punto de terminar, pero que nosotros debemos triunfar en Cristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a todos tus hijos aquí presentes, cada familia aquí representada, cada iglesia, cada centro misionero. Suple, Señor, cada necesidad conforme a tus riquezas en Cristo nuestro Señor. Tú conoces las necesidades de cada quien, las preocupaciones, las dolencias. Y, Señor, nos ponemos en tus manos esta mañana. Pedimos que nos ayudes a entender el plan de salvación, a ser agradecidos, que nos ayudes a entender la contaminación del pecado y cómo nos ha afectado, y que podamos entender que Cristo nos limpia de toda maldad. Te pedimos, Señor, tu bendición para las actividades de este día, para todas las capacitaciones. Pedimos, Señor, que suplas todo y que estemos en paz y en armonía, que tengamos paciencia y que podamos, Señor, convivir con sabiduría de lo alto, que tu presencia conduzca este día. Amén. Te pedimos que nos perdones si te hemos ofendido, que nos apartes del mal, pero que nos hagas humildes y nos des el carácter de Cristo Jesús. Te pedimos esta mañana que bendigas nuestro estudio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bienvenidos todos y buenos días. Estamos como en una maratón y ya estamos iniciando ¿este es el qué día? El cuarto día. ¿Y vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos? ¿Sí? Vamos a echarle muchas ganas, vamos a ponerle amor y fe y avancemos, porque estamos capacitándonos, ya lo hemos dicho, porque el Señor necesita agentes que den a conocer su mensaje. Cristo viene pronto y el mundo tiene que saber que viene pronto,
y lo vas a ver a través de nosotros. Amén. A través de esta obra que estaba olvidada, la obra médico-misionera, que estaba puesta al final, a lo último, pero estaba por delante ahora. Estaba por delante porque este es el método del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes? Si quieren entender esta obra, vean la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él cuando vino aquí empezó a sanar a la gente. Y entonces después la gente entendía que alguien que le quería hacer bien, quería su salvación. Que quería algo más que la salud. Algo más que el sanamiento. Quería algo más. Y entonces el Señor buscó sus necesidades y allí adentro estaba la necesidad de salvación. Así, por eso es importante este trabajo. Dentro de lo que nosotros estamos estudiando también en esta mañana son los 7 pilares. Y una de las cosas importantes por qué estudiamos este tema hoy es por lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y si dejamos el texto solo allí, entendemos que estamos en un problema sin resolver. ¿Quién puede resolver el pecado? ¿Quién entiende el pecado? ¿Cuánto pesa el pecado? ¿Qué tamaño es el pecado? ¿Qué tamaño es? Bueno, si damos la lista de todo lo que está pasando en el mundo, en todas las esferas, hermanos, no aguantamos la presión de lo que es el pecado, de lo que es la maldad, de lo que significó los momentos de tentación. ¿Cuánto tiempo le llevó a Adán y Eva comer del fruto prohibido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántas semanas le llevó? ¿Cuántas horas? Segundos de pecado igual a 6,000 años de consecuencia. Es grave. Afectó todo, desestabilizó el universo. Desestabilizó el universo. Desestabilizó, movió las columnas del cielo. Nadie se había revelado. No se conocía el mal. El conflicto que estaba en el cielo se aterrizó aquí en la tierra. Aquí aterrizó, lamentablemente. Ese problema que estaba allá se vino para acá. Y ahora podemos entender el cielo y podemos entender a Dios un poco. Porque realmente pecado es pecado. Y nadie tiene derecho a nada. La consecuencia es la muerte. Y si eso hubiese quedado hasta ahí, pues ya, simple y sencillamente hasta ahí quedó. Pero resulta que el amor de Dios, no sé si alguien apagó la luz, el amor de Dios, creo que con la cabeza el hermano Juanito apagó la luz. Ahí está, hermana. Gracias, hermana Lidia. Falta creo. Falta este. Entonces, hermanos, ya hemos hablado de los 2 misterios. El misterio de la piedad. Gracias. Damos la luz porque se está transmitiendo. Gracias. El misterio de la piedad, el misterio del amor de Dios es tan grande que no bastan 6,000 años de estudio. Llegaremos al cielo, dice la sierva del Señor, y seguiremos estudiando, porque no se acaba. Es infinito. Es infinito. El misterio de la iniquidad por el cual hoy estamos aquí. Por lo cual tenemos que aprender del Señor. Tenemos que saber que estamos en pecado. Que todos somos pecadores y merecemos la muerte. Triste vida del ser humano. Entonces, hablar acerca de esto
no es muy fácil y no termina aquí. Apenas si lo vislumbramos en algunas pequeñas cosas, pero el Señor se manifiesta tan grande, tan humilde, que nos los enseña de manera fácil. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, dice la siguiente parte del texto, ¿qué cosa dice? Es vida eterna. ¿Y quién? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es una dádiva? ¿Alguien me quiere decir? Un don, un regalo. O sea, es algo que usted no lo pide, se lo dan. El hombre ni siquiera sabía, pero Dios sí sabía. Y como salimos de sus manos, y como su amor es tan grande, y como fuimos creados a imagen y semejanza, somos hijos de Dios. Y el pecado nos ha separado. Merecemos la muerte por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, por la naturaleza pecaminosa que llevamos. Pero Dios es tan grande que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces Él tenía que ilustrarlo. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Ese es el mensaje que veremos más adelante del tercer ángel, que es la justificación por la fe, la salvación por gracia, el regalo, el don que nadie nos los va a dar, solamente Cristo Jesús. Este es el amor de Dios. Toda la Biblia enseña eso. Todas las profecías. Y uno de los pilares muy importantes es el de la purificación del santuario, que se refiere a la obra final del juicio por Jesús en el santuario celestial. La obra final del juicio. Acuérdense, hay un juicio. Si alguien falló, tiene que pagar. Si alguien pecó, tiene que morir. Y es ahí donde tenemos que entender que lo que merecíamos nosotros lo pagó Jesús. Amén. Lo pagó el Señor. Los pilares de los cuales estábamos hablando ayer, aquí están, son 7, ya los anotaron, pero solamente quiero hacer referencia a esto. Estos son los hitos del tiempo del fin. Estos son los hitos de la verdad presente, del adventismo, de lo que el Señor dejó en la plataforma, para que bajo esa plataforma nosotros podamos ser transformados, podamos ser trasladados al reino de los cielos. Entonces, amigos y hermanos, los hitos del adventismo, no sé si ayer lo mencioné, no se forman antes de 1844. Fíjense bien lo que voy a decir. No se forma antes de 1844. Los hitos se dan después de 1844. Y menciono esto porque esto es una clase y de una vez tenemos que entender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué movimiento somos? ¿Sí? Entonces no somos, como llaman algunos, es que yo soy de los pioneros. No, hermanos, la verdad presente se forma después de 1844, no antes. No somos mileritas. Miller ayudó. Tampoco somos luteranos. Lutero ayudó. Nosotros somos adventistas del séptimo día de la verdad presente. Este es el fundamento, hermanos. Este es el fundamento. Y este mensaje, adventistas del séptimo día, hermanos, no es exclusivo. No es exclusivo. Porque puede haber católicos, puede haber bautistas, puede haber mormones, que sí los hay, que al entender esta verdad, al conocer esta verdad, forman parte del pueblo remanente. Amén. Puede haber judíos y los va a haber. Entonces no es exclusivo ni cerrado. Esta verdad es para todo el mundo. En algunos lugares no se llaman adventistas, se llaman mensaje del tercer ángel.
En Dallas se llama la iglesia Advenimiento. Allá en Chile, Viña del Mar, se llama Salud para las Naciones. Tienen varios títulos, pero en esencia este es el fundamento. Y esta es la plataforma del pueblo remanente adventista del séptimo día, la verdad presente. Porque esta es la verdad para el tiempo del fin. Esta es. Y entonces, hermanos, dentro de ello entendemos que el primer pilar es la purificación del santuario. La purificación del santuario, y dice la sierva del Señor: os amonesto, no coloquéis vuestra influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. El hombre puede hollar su copia terrenal, pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo, y sobre la cubierta de esa arca, precisamente encima de esa ley, está el propiciatorio. Jesús está allí mismo delante de esa arca para mediar por el hombre. Y aquí yo quiero destacar algo muy importante. ¿Dónde está Jesús en ese momento? Está en el santuario celestial del lugar santo. En el lugar santísimo. Ya hablaremos del santuario, que es otro pilar, pero solamente quiero indicarles, el Señor Jesús está en el lugar santísimo hoy. Amén. Desde 1844. Los procesos del santuario celestial también lo tenemos que entender por el terrenal. Y entonces Daniel 8:14 nos dice, para entrar a esta parte: y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario, ¿qué cosa? Será restaurado, será purificado. Daniel 8:14. Si quieren anotar estos textos, son importantes para entender cómo se hace la purificación, la expiación, la limpieza del pecado que se llevaba hasta el santuario por medio del sumo sacerdote, cuando llevaba la sangre para esparcirla, y en el lugar santísimo, en el arca del pacto, donde tenía que limpiarse de todo lo que pasaba en un año. ¿Dónde ocurre el juicio final? Daniel 7:10. Y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo comienza y terminan esos días, 2300 años? Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Daniel 7:25. Ahorita explicamos. Daniel 7:13, según Esdras 7:13, el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén fue dado en el año 457 el reinado de Artajerjes. Este fue el último decreto, y este es el que encuadra con la cantidad de días y años para llegar a completar los 2300 tardes y mañanas, 22 de octubre de 1844, que mañana es un año más. Mañana es 22 de octubre. Así que hay que prepararse. Mañana. 176 años. 77. Entonces, de acuerdo a los 2300 días, son día por año. Te he fijado un día por cada año. Ezequiel 4:6 está la base profética para día por año. También está en Números 14:34. Un día por año. Un día profético es igual a un año literal. 69 semanas por 7 es igual a 483 días o años. Desde el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías habría 69 semanas proféticas, o sea, 483 años. Acuérdense bien que viene el ungimiento del Mesías. ¿Cuál era el ungimiento del Mesías? Su bautismo. El decreto para restaurar se da en el 457 y entonces concluye en el año 34. En el año 27.
el Mesías príncipe, el año 27. Decreto para restaurar, 457. Hasta el Mesías príncipe y su ungimiento es exactamente en su bautismo los 483 años. Pero luego queda una semana más, ¿se acuerdan? Aquí llegamos a la semana 69, pero queda una de las 70 semanas o los 490 años. Y entonces empieza el ministerio de Cristo, que duró ¿cuánto? Sí, y entonces después quedan 3 años y medio hasta el año 34, y vamos a ver qué pasó ahí. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba el cielo fue abierto. Lucas 3, 1 y 21. La palabra Mesías significa el ungido, es el ungimiento del Mesías. ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesús? En el momento que dice Lucas 3:22, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y la escritura dice en Marcos 1, 10 y 11, que llegó para ser bautizado por Juan, y entonces entró al agua. Y cuando él salió del agua, una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. ¿Qué pasó después? El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él. Entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos son ahí? Ahí están los 3. Separados. Ahí están los 3 separados. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La deidad. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, después de su bautismo, Marcos 1:15, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo inicia su bautismo inicia su ministerio con su bautismo, y entonces inicia su ministerio de 3 años y medio. Daniel 9:26, y después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y a la mitad de la semana, por aquí lo tenemos, a la mitad de la semana, aquí está, la mitad de la semana, después del ministerio de Cristo, cuando él concluyó los 3 años y medio, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. En la cruz del Calvario quedó clavada todas las leyes ceremoniales, todas. Ahí quedaron. Así que aclaro de una vez esto: no somos adventistas mesiánicos que van a las ceremonias del Antiguo Testamento o que van a las fiestas. Cuidado con eso, porque ahorita hay mucho engaño. Las fiestas son solemnes y nos denotan los eventos finales, pero ya no literales en su actuación. Cuidado con eso. Muchos están cayendo en engaños de esta manera. Las ceremonias, y aquí menciono esto para los que son evangélicos, que cancelan la ley de Dios moral y el 4º mandamiento sábado en la cruz del Calvario. ¿Qué fue clavado en la cruz del Calvario entonces? La ley de Moisés. La ley de Moisés, no la ley de Dios. ¿Sí? La ley ceremonial estaba al lado de las tablas de la ley de Dios. Fue escrita por Moisés. Pero las tablas de los 10 mandamientos, ustedes ya lo saben, pero por alguien que todavía no, las tablas de los 10 mandamientos, el dedo de Dios. Y son el carácter de Dios. Y el centro, ya lo vamos a ver también porque es un pilar, el corazón de la ley de Dios es el creador de los cielos y la tierra, el 4º mandamiento, el sábado, el sello, la firma de Dios. Ahí está. ¿Sí? Entonces, mucha gente y la mayoría está confundida. Es que el sábado era de los judíos. El sábado no era de los judíos porque Adán ni era judío. E Isaías 56 nos habla acerca de que todos los extranjeros que vengan y guarden el sábado los llevaré al monte de mi santidad. Amén. Entonces no tiene nada que ver que los judíos hayan exaltado este día
sino que este día era un patrimonio de toda la humanidad, es universal. Cuando el sábado llegó al Edén, ¿de dónde llegó? Del cielo, del cielo. Y cuando volvamos entonces allá, ¿qué día guardaremos? Y será que de mes en mes, Isaías 65, 66, 22, gracias hermana Mari. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme, dice el Señor. Entonces es importante enseñarles que el Señor tiene una forma como identifica a los suyos. Ezequiel 20:20, ya me estoy adelantando a ese pilar. Y Ezequiel 20:12 también tiene que ver con la santidad, ¿sí? Tiene que ver con la reparación y tiene que ver con el plan de salvación. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, luego les digo. Hermana Mari. ¿Sí? ¿Por qué se le llama deidad cuando en el bautismo estaba ahí la deidad? ¿Por qué se le llama deidad? Sí, la palabra deidad significa seres celestiales más que ángeles. Por eso. Dios. Sí, es Dios manifestado de esa manera. Luego vamos a hablar también de eso. Bien, estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado el 14º día del primer mes judío en el año 31, y sucedió exactamente. Las 70 semanas profetizan acerca de Jesús el Mesías. Aquí está el decreto 457, 483 años hasta el año 27, la mitad de la semana, el año 31, y se completa 3 años y medio más tarde en el año 34. Ahí se completa. El evangelio se da a los gentiles, y ustedes saben esto. Saben esto muy bien, creo que no hay duda acerca de esto. En el año 34 sucedieron 2 cosas importantes y terminó de caer el sistema, la organización judía, los dirigentes, el Sanedrín, que hoy es la conferencia general, cayeron por fin en el año 34. Desde el año 31 cayeron, dice el DNG de Joya en el deseado de todas las gentes, desde que fue crucificado el Señor, ¡pum!, porque el velo del templo se rasga en 2 de arriba abajo y ya no hay más, ni más sacerdotes terrenales, porque Cristo entonces ya cumplió y inicia un proceso celestial. Entonces, fíjense el proceso, ¿no? En el año 31 cae el sistema ya, pero ¿quiénes caen en el año 31? Sus dirigentes. Aquellos que enfrentaron a Cristo y lo condenaron fueron los primeros. Pero luego en el año 34 viene la nación, caen los demás, los que siguieron rechazando en el año 34. Pero el juicio, ¿cuándo llegó? En el año 70. ¡Fum! Fue devastado todo. En el año 70 sucedió todo eso. Bueno, todo tiene un proceso, y entonces aquellos que no quisieron obedecer, los que menospreciaron al Señor, los que ya no entendieron que Él era los que rechazaron al Mesías, pues se les quitó y pusieron a otro pueblo, los gentiles. Ahí empezó el evangelio que por la gracia de Dios llegó a nosotros. Llegó a nosotros porque el apóstol Pablo llegó a España un poquito más, y el apóstol Pablo llega a México. Sí, un poquito más, porque él estaba dando este mensaje a los gentiles. Según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría en el año 34. Las 70 semanas terminan con el primer mártir cristiano, Esteban, el apedreamiento de Esteban. Pero pasaron 2 cosas muy interesantes. Usted ya recordé lo que les iba a decir. ¿Cómo marca el fin de las 70 semanas? Con la muerte de Esteban, pero dice la sierva del Señor, el conflicto de los siglos. También lo dice el deseado de todas las gentes. Miren, cómo se marcó la caída del sistema judaico. Con 2 cosas. 3 cosas, perdón, son 3 cosas. El apedreamiento de Esteban, la persecución a los apóstoles por los dirigentes y el esparcimiento del evangelio. La historia se repite. ¿Cómo sabemos que cae el sistema organizacional de este tiempo, del adventismo? De la misma manera, cuando se empieza a perseguir la verdad, cuando la iglesia sea esparcida, porque seremos esparcidos, está llegando al fin el sistema, y ya casi llegó. Por eso estamos aquí,
Somos adventistas del séptimo día de la verdad presente, pero no estamos bajo un sistema que apostató, un sistema caído, sino un sistema que está volviendo a las sendas antiguas de la verdad, a todos los fundamentos del adventismo, ¿sí? Eso sucedió en Israel antiguo, y la sierva del Señor dice que el Israel antiguo es una fotografía del Israel moderno. Caerá también por la desobediencia, por el rechazo a Cristo. Dice la sierva del Señor que el Israel moderno cae por el rechazo a Cristo, por el rechazo a la ley de Dios, por el rechazo a la verdad presente. Esta verdad que estamos estudiando está dentro del sistema, porque a ellos se les dio. Como a los judíos recibieron las arcas de la verdad de la salvación, cuando los gentiles recibieron esa verdad, no eran judíos, pero tenían la verdad que les habían dado a los judíos, ¿sí? Igual nosotros, no importa qué denominación hayamos tenido, pero cuando recibimos esta verdad, somos el pueblo de Dios, somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y repito, no solamente para los adventistas, es para todo el mundo, hermanos. Es para todo el mundo. Es posible que alguien no se llame adventista del séptimo, es posible, pero que predique la segunda venida, que guarde el sábado, que acepte el mensaje de los 3 ángeles, y está sucediendo eso ya. El Señor está abriendo el evangelio. Si alguien lo tenía cautivo, el Señor lo está abriendo. ¿Y a quiénes? A los de corazón sincero. Ya lo dijimos, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno, dice, aunque no todos. Entonces esto sucedió, hermanos, al cumplirse las 70 semanas en la purificación del santuario. El evangelio es dado a los gentiles, los 2300 años. Hasta aquí el Señor trabajó con este pueblo que sufrió el Señor con el pueblo judío. Sufrió bastante. Llegaron a conocer toda la verdad. Fueron tan celosos de la verdad que se olvidaron del Señor de la verdad. El templo llegó a ser tan ostentoso, tan solemne, tan importante. Todos oraban hacia el templo. El templo llegó a ser más importante que el Señor del templo. Por eso no quedará piedra sobre piedra sin que todo esto fuese derribado, dijo el Señor. Ya no más se construyó templo. Ahora dependemos del templo de Dios en el cielo. Amén. Y ahora el Señor tiene un templo, nuestros corazones, donde Él quiere morar. Amén. Por eso todas estas enseñanzas, porque la purificación del santuario celestial se está realizando, vamos a ir hacia allá, pero también el Señor aquí en la tierra quiere purificar nuestras vidas. Es ahí que los 2300 años, la primera parte se le da a una nación muy especial, y entonces concluye aquí. Pero desde aquí hacia adelante se le da a los gentiles. Pasaron 1810 años. Y hubo un proceso, la iglesia primitiva, esa iglesia apostólica. Luego tenemos la iglesia la iglesia de la Edad Media, la iglesia del desierto. Luego tenemos la iglesia de los reformadores. Luego tenemos la iglesia del advenimiento. Fue un proceso. Y hoy tenemos a la iglesia adventista del séptimo día de la verdad presente. ¿Qué más habrá después? ¿Será que hay algo más después? La venida de Cristo. No, pero como iglesia. El remanente. ¿Quién será el remanente? Apocalipsis 12:17. Ahí están, y de todos lados. Quiero decirles que Israel, hermanos, según Zacarías 14, de Israel también saldrá otro remanente. No sé si alguien ha estudiado esto, pero quiero decirles algo muy importante. Israel no volverá como nación otra vez a representar la verdad, no,
sino como individuos el Señor sacará un remanente de allá, de aquella región. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por las promesas. Sí, pero sí, está bien. El Señor sacará un remanente de aquel pueblo que fracasó. El Señor está sacando un remanente de los adventistas también. ¿Sí? Por la fidelidad. ¿Sí? Todo eso es importante, pero hay algo muy importante en el tiempo en que vamos a entrar, hermanos. Viene un movimiento fuerte, del movimiento del fuerte pregón. Acuérdense bien. El mensaje del tercer ángel te tiene que predicar en todo el mundo. Y dentro del conflicto, acuérdense de esta parte, dentro del conflicto que nosotros estamos viviendo, el conflicto se pone más fuerte. Y dentro del conflicto, la parte de Satanás es quitar la Biblia, quitar los fundamentos. ¿Sí? Lo va a quitar. Por esa razón tenemos que nosotros estudiar bastante lo que tenemos, porque llegará un momento que será confundido, distraído y quitado. Pero no importa que nos quiten los libros, pero que no saquen la verdad de nuestro corazón. Entonces, ¿para qué nos van a ayudar el remanente de Israel? Porque ellos tienen esa verdad, a ellos se les dio. Allá en Israel, ¿saben qué hay en Israel, hermanos? Los principales rollos de lo que hoy tenemos aquí. Allá están, en Israel. Allá están los que más excelentes guardadores del sábado, allá están. Aquellos de la ley, allá están. Entonces todo lo que hoy nosotros predicamos y vivimos, cuando sea en el mundo occidental distraído, atacado, ¿saben qué? Allá se va a levantar aquellos que tendrán las pruebas de lo que nosotros predicamos es la verdad. Amén. Esto es maravilloso. Y ya hay algunos viniendo. Ya hay gente viniendo. Tanto del catolicismo como de los judíos. ¿Sí? Entonces el Señor, la salvación es del Señor, hermano, no es nuestra. Cuando los judíos le negaban a los gentiles y los trataban muy feo, como inmundos, perros, animales inmundos, porque ellos decían, estos no merecen nada. Eran los que Dios amó tanto y los trajo y los hizo sus representantes. ¿Sí? Entonces estas verdades, cada remanente, el Señor le dará una misión para poderlo reunir en su verdad presente. Y será poderosa la verdad. Nadie podrá negarlo. Nadie podrá confundirse. Será claro. Será muy transparente. Cuando hablamos de los sueños, por ejemplo, y las visiones proféticas, entendemos que no solamente los profetas soñaban, también los paganos soñaban. Dios le habla a todos. Y así como el Señor le dio la oportunidad a Faraón de conocer su verdad y condecorarse con esta verdad en la nación más importante de su época, así también, y la rechazó, por cierto, la rechazó Faraón. ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Ni lo conozco. El fundamento del ateísmo surge en Egipto. Y entonces cuando otra vez surge la potencia mundial, se le da la oportunidad a Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Él se aceptó. Él se aceptó. A Trump también lo están llamando. No dudamos, el Señor sabe llegar a los principales agentes de este proyecto del fin, las naciones importantes, también esos tienen su oportunidad. Así que el Señor sabrá llegar a todos, por eso lo abre a todo el mundo cuando se habla de los gentiles. Pasaron 1810 años y llegamos a 1844 y Él les respondió hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será restaurado. Daniel 8:14. Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel. Entonces hacía un llamado para el cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas en 1844, que se figura como el juicio preadvenimiento, el juicio investigador. Y el mensaje del primer ángel, que lo veremos también estos días,
temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El día de la expiación que sucedía en el santuario terrenal ha llegado para este tiempo en el santuario celestial. Desde el año 1844 estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Recordemos bien que el juicio tiene que ver con pagar algo. Alguien que cometió un error tiene que pagar. Alguien. Y entonces este juicio se convierte en un juicio vindicador. Todos los que estén involucrados, los que estén conectados, los que hayan hecho un compromiso con Cristo, los que hayan aceptado su sangre, los que hayan aceptado el perdón del Señor Jesucristo, ¿saben qué? No hay problema en el juicio, porque el Señor los reclama como suyos. Ellos aceptaron. Yo di mi sangre por ellos. Ya llegaremos a ese punto. Y hermanos, entonces el juicio de los muertos es la purificación del santuario y empezó en 1844 al revisar los libros de los registros en el juicio. Todo tiene un registro. ¿Sí? 2300 años, judíos, gentiles, y entonces después, al final, después de esta fecha, nos toca ver esta fase que es corta. Llevamos 220 años apenas en el tiempo del fin, y un poquito menos desde 1844, pero no dura mucho. Ya está a punto de terminar, y llegamos al fin del mundo y empieza otra vez la eternidad. Las 2300 tardes y mañanas que inician en el año 457. Pasaron todas estas épocas, el carnero, el macho cabrío que está mencionado en Daniel 8. Y entonces llegamos hasta el año 31. De allí, los 2300 años siguen su marcha. Pasamos el tiempo del cuerno pequeño, 1260 años, del 538 a 1798. Y entonces 45 años más tarde empieza la purificación del santuario. El tiempo del fin en el que estamos. En el tiempo del fin. Allí inicia. La purificación del santuario. Si quieren este material se los puedo pasar. Está figurada precisamente en todos estos capítulos, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, con las potencias mundiales que van en relación a la historia y la profecía y la teología del plan de salvación. Las naciones importantes dentro de ello: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana. Luego tenemos a la Roma papal, la Roma religiosa. Llegamos a esta fecha, aquí se concluye. Y en este solamente queda un pedacito de tiempo. La mayor parte ya pasó. Estamos en la última fase. Por eso, hermanos y amigos presentes, no nos movamos de nuestro fundamento. Porque como dice el dicho, el que se mueve no sale en la foto. Si usted empieza a agarrar otra corriente, otra idea, si es dispersado por ideologías, por filosofías, y se empieza a mezclar con falsas doctrinas, estos son los 7 pilares y los vamos a estar repitiendo estos días para que esto es con el escáner con lo que pasa toda nueva luz que entra, que está viniendo, porque está viniendo. Creencias, conceptos, preconceptos, Satanás va a distraer todas estas cosas, pero no nos movamos de los 7 hitos, los fundamentos del Señor, los fundamentos de esta iglesia, ¿sí? Seremos sacudidos, seremos zarandeados, pero no nos movamos de ese fundamento. El día de la expiación, Daniel habla de la purificación del santuario celestial a fin del periodo de los 2300 años, Daniel 8:14, que comenzó en 1844, continúa en nuestros días y culminará con el fin del tiempo de gracia, cuando el Señor diga, hecho es, y tire el incensario, y entonces se cambie sus ropas sacerdotales y se ponga sus ropas de juicio. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora delante de Dios en nuestro favor. Hebreos 9:24. En aquel tiempo entonces, concluyamos esta parte, no sé qué horas son. ¿Cuánto me queda? ¿Todavía? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos ¿en qué libro? En el libro de la vida. Daniel 12:1 figura como ese momento especial cuando el Señor termina los oficios en el lugar santísimo. Y entonces, ¿qué sucede allí? Dice, hecho es, y viene el periodo, termina el tiempo de gracia, viene la gran persecución para el remanente, pero el Señor los librará en ese periodo de tiempo. Entonces, Daniel 12, estamos ubicándolo, hermanos, en los momentos futuros. Esta es otra muy interesante y os trae mucha controversia. Unos lo ponen en el pasado, otros en el futuro, pero esto está hacia adelante. Y cuidado con aquellos que dicen, es que tú eres futurista, es que tú eres historicista. No hay eso, es una línea profética a la ley y al testimonio. Sí, el Señor Jesucristo dijo, para entender esto les menciono Mateo 24:15, cuando viereis, ¿en qué tiempo está? Viereis, en el futuro, la abominación del desolamiento que estará en el lugar santo, que fue dicha por ¿quién? Pasado, por el profeta Daniel. El que esté en Judea huya a los montes, el que esté en el campo no regrese. Entonces, la abominación desoladora, que es otro tema, nos indica la forma de la interpretación que el Señor Jesús le da a la profecía. La profecía tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Eso es muy importante entenderlo. Así que no busquemos líneas. Nosotros estudiamos la profecía a la luz de la Biblia, el espíritu de profecía y lo que está sucediendo en la historia. Y va exacto, va con toda exactitud. Y muchos de los que duermen, dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo, ¿sí? Los entendidos, dice el verso 3, está repetido en los textos, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero, ¿por qué es necesario un juicio previo al advenimiento de Cristo? Para entenderlo, veamos dos casos, Pedro y Judas. Judas Iscariote. ¿Entraron ambos en el servicio del Maestro? Sí. ¿Siguieron ambos a Jesús? Sí. ¿En el nombre de ambos fue anotado en el libro de la vida? Sí. Si al final uno se va a salvar y el otro no, tuvo que haber un momento en el que fueron juzgadas sus obras. ¿Cuándo será eso? En los libros del cielo estaban anotados los pecados de ambos, de Pedro y Judas Iscariote. Pedro, al haber reconocido su pecado y al haberlo confesado, al haberse arrepentido, se ha registrado perdón de Jesús a su lado. O sea, se notó pecado, pero se arrepintió, se puso perdón. Al ser juzgado, su nombre permanece en el libro de la vida. En cambio, Judas Iscariote no se arrepintió de sus pecados, lo que albergó, y se quedó con ellos. No los confesó a Dios. Al ser revisado su nombre por dichos pecados, su nombre es borrado de ese libro. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Y cuando venga y se levante Miguel, habrá una angustia cual nunca fue desde que hubo tiempos, desde tiempos nunca ha habido. Pero de esa será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. Debemos estar preocupados que nuestro nombre esté escrito en el libro. Y eso depende de nuestra confesión, de la aceptación del plan de salvación. ¿Qué pasó con Pedro? Lloró su pecado. ¿Se acuerdan? Dice la sierva del Señor, se fue y lloró
su pecado. ¿Qué pasó con Judas? Se remordió solamente. Esto que hice está muy grave, dijo Judas. Esto que yo hice de veras está grave. ¿Y saben cuál fue el problema de Judas? Él cayó en el pecado imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? El rechazo, la voz que le dice arrepiéntete. Esa voz que el Espíritu Santo nos fue dado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y como eso ya no entró a él, sino solamente un remordimiento. ¿Saben qué dijo Judas? Esto que hice fue muy grave. Fue muy grave. Es tan grande lo que hice que esto creo que ya no tiene perdón. Creo que ya no tiene perdón. ¿Tenía perdón, sí o no? ¿Qué fue peor? ¿Negarlo o traicionarlo? Hay un pecado pequeño, hay niveles. Pecado es pecado. Si Judas hubiera llorado su pecado, si Judas hubiera buscado restauración, lo hubiera confesado, se hubiera arrepentido y se hubiera apartado, ahí estuviera. Pero el Señor Jesucristo dijo, mejor le fuese a este hombre, ¿qué cosa? No haber nacido. ¿Y por qué nació entonces si no debía haber nacido? Si sabían lo que iba a pasar, ¿por qué nació? Porque todos tenemos oportunidad, misericordia de Dios, con libertad de decidir sí o de decir no. Digámosle sí al Señor, amén. Ese es el problema, hermanos. Así que nuestra confesión, nuestra obediencia y aceptación de Cristo. Jesús en su segunda venida viene por los que están anotados en el libro de la vida del Cordero. Ahora entendemos de que necesita ser purificado el santuario celestial de nuestros pecados que han sido registrados en el cielo. O sea, tiene que ser, ahorita están cubiertos, luego tienen que ser borrados totalmente. Por eso era necesario un juicio antes de la venida de Cristo. Debemos permanecer en Cristo para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. El que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Mateo 10:22. Y entonces, ¿tenemos problemas? Muchos problemas. Hay mucho pecado en el mundo. Hay mucha equivocación. Primero de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cómo quisiera el Señor que no? Pero dice Él, por si acaso. Si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, tenemos un Salvador tan grande. Tenemos hoy una oportunidad. Permitamos que el Señor, a través del Espíritu Santo, entre y nos convenza de que somos pecadores, que tenemos que ser humildes, que tenemos necesidad de arrepentimiento, de confesión y de salvación, y que al aceptar a Cristo, esa verdad, ese evangelio ya no se vaya de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos para que el Señor venga nuevamente a nuestro corazón? Vamos a colocarnos de pies, por favor. Vamos a cantar un himno. ¿Dónde están los cantores y cantoras de Israel? Por fe en Cristo el Redentor. ¿Dos qué? Creo que es 289. Por fe en Cristo el Redentor, ¿qué número? ¿Alguien sabe? 189. Por fe. 189. No. 289 me parece. Así. Por fe en Cristo. 97. 289. Por fe en Cristo. 289. ¿Cantamos? 289. Por fe Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador si quiere presto confesar su
herencia eterna tiene allí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Amén. Bien, hermanos, vamos a concluir y les pedimos que sigamos la agenda. Y también, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, acérquense a nuestro hermano Demetrio, a su servidor, para que podamos escucharles. Todo va bien hasta aquí, sigamos orando para que sigamos bien. Vamos a, recuerda, vamos a la caminata ahorita, vamos a doblar nuestras rodillas para hacer la oración final. Esta mañana, Señor, te alabamos nuevamente, te damos gracias porque has pensado en nosotros desde antes que naciéramos. Tu amor es tan grande que nos dio la oportunidad de existir. Ahora, Señor, permite que podamos usar bien nuestro libre albedrío, que decidamos por Cristo Jesús, que al colocarnos en sus manos divinas, nosotros estemos escritos en el libro. Y si hemos fallado, si nos hemos equivocado, si hemos pecado, hoy aceptamos el perdón de Jesús. Su sangre bendita nos limpia de toda maldad. Permite, Señor, que nuestra fe sea firme, que nuestra esperanza, Cristo Jesús, viva en nuestra mente y corazón, y que seamos salvos en su nombre. Bendice a todos tus hijos y bendice las actividades de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tenemos unos minutos para caminar, así que adelante, hermanos.